Imagina un virus que se propaga furtivamente en un crucero en la Antártida, sin que nadie lo note. Comparado con el alboroto que desató el COVID-19, este brote de antivirus en 2026 pasó casi desapercibido. Pero si el mundo ya había aprendido de COVID, ¿por qué fallamos al responder de nuevo? En noviembre de 2019, la vida tal como la conocíamos comenzó a cambiar irrevocablemente. En la provincia de Hubei, China, un nuevo virus comenzaba a extenderse silenciosamente, COVID-19. En cuestión de semanas, el mundo se vería atrapado en una crisis sanitaria global sin precedentes. Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas, fue puesta en cuarentena el 23 de enero de 2020. Para el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud había declarado oficialmente una pandemia global. 6 años después, en enero de 2026, otro virus emergió desde un rincón remoto del planeta. A bordo del MV Hondias, un crucero de expedición en la Antártida, se detectó el primer caso de Hantavirus Andis. Para el 10 de mayo, el brote había causado 3 muertes y 7 casos confirmados. Sin embargo, la historia tomó un rumbo diferente al de su predecesor. Sin pandemias declaradas, sin confinamientos globales. ¿Qué hizo que la respuesta a estas dos crisis sanitarias fuera tan dispar? El COVID-19 se originó en un mercado de animales en Wuhan, según los informes iniciales. El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de Wuhan notificaron por primera vez a la Organización Mundial de la Salud sobre una neumonía viral de origen desconocido. Ese día marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia moderna. El 7 de enero de 2020, los Centros de Control de Enfermedades de China lograron identificar el virus, un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que resultaría ser altamente contagioso. El mundo comenzó a darse cuenta de la gravedad de la situación cuando, el 13 de enero, Tailandia confirmó el primer caso importado fuera de China. La rapidez con la que el virus logró cruzar las fronteras nacionales evidenció su capacidad de propagación. Tan solo 10 días después, el 23 de enero, Wuhan y la provincia de Hubei tuvieron que ser puestas en cuarentena, un evento sin precedentes para una ciudad de tal magnitud. A pesar de estas medidas, el virus continuó su avance imparable. Italia, España y México, entre otros países, se vieron forzados a implementar medidas de confinamiento en marzo. Finalmente, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una pandemia global. Para entonces, los números eran escandalosos, más de 118.381 casos confirmados a nivel mundial y 4.292 muertes, según el informe de situación de la Organización Mundial de la Salud número 51. En retrospectiva, fueron 115 días desde el primer caso conocido hasta la declaración de pandemia, un periodo que pareció una eternidad para un mundo que no estaba preparado para tal desafío. En contraste, el antivirus 2026 comenzó de manera menos explosiva. El 14 de enero, un pasajero del MV Hondius fue diagnosticado tras su repatriación a Hamburgo. A diferencia del COVID-19, la transmisión del antivirus es principalmente zoonótica, limitándose a un contacto directo con los roedores Oligorhizomis longicaudatus. El diagnóstico fue confirmado el 23 de enero mediante RT-PCR, identificando la cepa Andes del virus. Aunque el virus era conocido por su alta letalidad, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 35% y el 40%, su capacidad de contagio entre humanos resultó ser significativamente menor que la de COVID-19. La transmisión de antivirus entre humanos es un evento excepcional, documentado en casos esporádicos en Argentina durante 1996. El 8 de febrero, la letalidad del brote se hizo evidente con la muerte de un pasajero alemán de 67 años que desarrolló el síndrome pulmonar por antivirus. Sin embargo, el número de casos confirmados se mantuvo bajo. Para el día 60, solo se habían registrado 5 casos. El 10 de abril, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía de manejo para el brote, pero no llegó a declarar una emergencia de salud pública.
Esta respuesta más moderada reflejó la menor capacidad de propagación del virus, aunque no restó importancia a su potencial mortal. La diferencia crítica entre ambos virus radica en su R0, el número básico de reproducción. COVID-19 presentaba un R0 de entre 2.5 y 3.5, lo que lo hacía altamente contagioso entre humanos. Su capacidad para transmitirse eficientemente a través de aerosoles contribuyó a su rápida expansión global. Este número significa que, en promedio, cada persona infectada podía transmitir el virus a 3 personas más, lo cual facilitó una propagación exponencial. Por su parte, el hantavirus, aunque letal con una tasa de mortalidad del 35 al 40%, tenía un R0 de apenas 0.2 a 0.4, lo cual limitó su propagación a cadenas de transmisión cortas. Esta baja capacidad de contagio entre humanos, combinada con su transmisión principalmente zoonótica, confinó el brote a un alcance mucho más limitado. La respuesta global al brote de hantavirus fue menos intensa, careciendo de restricciones de viaje o confinamientos masivos. La cobertura mediática fue mínima, con un pico en Google Trends de apenas 4 a 8, en comparación con el índice 100 que alcanzó COVID en marzo-abril de 2020. En términos económicos y sociales, el impacto fue casi nulo, afectando principalmente al sector de cruceros antárticos con una disminución temporal del 8% en las reservas. Este contraste en las respuestas y el impacto destaca cómo la contagiosidad, más que la letalidad, define la magnitud de una pandemia. La ironía es evidente. Pese a la experiencia adquirida con el COVID-19, las organizaciones internacionales tardaron más en responder al hantavirus. El sistema global no aplicó las lecciones aprendidas. Si un nuevo patógeno con un R0 elevado y letalidad moderada emergiera hoy, ¿reaccionaríamos a tiempo? La Organización Mundial de la Salud y el CDC tardaron más en emitir alertas para el hantavirus que para el COVID-19. De paciente cero a protocolo, el proceso tomó 87 días, más lento que el COVID-19. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿nuestros sistemas de respuesta realmente han mejorado? La lentitud en la respuesta global al hantavirus 2026, pese a tener menor potencial pandémico, refleja una preocupante falta de agilidad en los sistemas internacionales de salud. Esto es particularmente alarmante considerando que la humanidad ya había atravesado la experiencia del COVID-19, que expuso las vulnerabilidades de nuestros sistemas de salud y subrayó la importancia de una respuesta rápida y coordinada. La falta de una vacuna aprobada para el hantavirus, a pesar de la existencia de Antavax en Corea para otras cepas, subraya aún más la necesidad de preparación y desarrollo proactivo de contramedidas para futuros brotes. El impacto económico del COVID-19 fue devastador, causando una recesión global del 3.1% en 2020. La magnitud de esta recesión fue la más severa desde la Gran Depresión de la década de 1930, afectando a todos los sectores industriales y provocando el cierre de negocios en todo el mundo. El confinamiento de amplias poblaciones y las restricciones de viaje internacionales paralizaron economías enteras, destacando la interconexión y la fragilidad de los sistemas económicos globales. En comparación, el hantavirus afectó mínimamente el sector de cruceros antárticos, con un descenso temporal del 8% en reservas. La diferencia en la atención y respuesta resalta cómo la contagiosidad, más que la letalidad, define la magnitud de una pandemia. La economía global apenas sintió el impacto del brote de hantavirus, ilustrando que el verdadero desafío para las estructuras económicas y sociales no es necesariamente la letalidad de un virus, sino su capacidad de propagación. El COVID-19 reveló la vulnerabilidad de nuestras estructuras sociales y económicas frente a un virus altamente contagioso. El hantavirus, aunque mortal, se extinguió sin dejar una huella significativa en el panorama global. Esta disparidad en las consecuencias económicas y sociales entre los dos brotes subraya la necesidad de una comprensión más profunda de cómo los factores epidemiológicos pueden influir en la estabilidad global. El momento más oscuro de la pandemia de COVID-19 también fue el más revelador.
A medida que la humanidad se enfrentaba a un desafío sin precedentes, se hizo evidente que la preparación y la respuesta rápida son esenciales para combatir futuras amenazas. Las tasas de transmisión y las respuestas lentas del sistema global frente al hantavirus 2026 reflejan un sistema aún frágil. La historia de dos pandemias, una que paralizó al mundo y otra que apenas fue notada, subraya la importancia de la vigilancia constante y la capacidad de adaptación. Las gráficas muestran claramente cómo el número de casos de COVID-19 creció de manera exponencial en sus primeros meses, mientras que el hantavirus 2026 permaneció contenido, casi imperceptible en comparación. La diferencia en el R0 y las tasas de mortalidad son evidentes en las comparativas, destacando la necesidad de priorizar el monitoreo y la investigación de virus altamente contagiosos. En este contexto, la vigilancia epidemiológica y la inversión en sistemas de salud pública robustos se presentan no solo como una necesidad, sino como un imperativo global. El brote de hantavirus 2026 es una advertencia silenciosa. No importa cuán letal sea un virus, si no es altamente contagioso, es controlable. Pero la verdadera amenaza radica en aquellos patógenos que combinan ambas características. La pregunta sigue en pie: si COVID-19 volviera a aparecer, ¿estaríamos mejor preparados? Las gráficas sugieren que no. En un mundo pospandemia, donde las lecciones de COVID-19 deberían haber sentado un precedente, la respuesta a hantavirus muestra que aún hay mucho por aprender. Miramos hacia el futuro con la esperanza de que, la próxima vez, actuemos con la velocidad y eficacia que estas amenazas requieren. El desafío es claro: fortalecer nuestros sistemas de salud, mejorar la cooperación internacional y asegurarnos de que las lecciones de las pandemias pasadas no sean olvidadas, sino que se conviertan en la base de una respuesta más rápida y efectiva ante futuras amenazas.